Sean todos bienvenidos, doctora, compañeros. Mi nombre es Lorelyn Melissa Ponce Quijije. Soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Medicina. Estoy en segundo semestre en el paralelo A1. Hoy les traigo un tema súper interesante y es acerca del sentido de la visión. Este sentido es uno de los más evolucionados e importantes en el ser humano. Además, nos permite captar e interpretar la información visual sobre la luz, color, forma, distancia, posición o movimiento. El órgano de la visión va a estar formado por un órgano receptor que va a ser el globo ocular u ojo. Además, también está formado por un sistema de conducción que son las vías ópticas, mediante las cuales se va a transmitir el impulso eléctrico hacia el cerebro. Y es precisamente en el cerebro, en el área 17, 18 y 19 de Brodmann, donde se va a llevar a cabo netamente el proceso de la interpretación de la información visual. Es por eso que hoy vamos a estudiar tanto la anatomía como la histología del globo ocular. Esto lo vamos a hacer mediante la disección y la anatomía comparativa de un ojo de bovino, ¿ya? Entonces vamos a proceder a cortar cada una de las partes para que así se pueda estudiar a mayor detalle cada una de sus estructuras. Aquí podemos ver a mayor detalle a nuestro ojito y para poder realizar la disección vamos a necesitar de un bisturí, de unas tijeras y también de unas pinzas. Con la ayuda de las pinzas y del bisturí vamos a proceder a retirar todo lo que lo rodea para así poder obtener únicamente el globo ocular y distinguir a mayor detalle cada una de sus capas. Se puede observar claramente que alrededor del globo ocular se encuentran estructuras accesorias como los músculos extrínsecos del ojo. También podemos ver una cantidad significativa de tejido conectivo y también de tejido adiposo, que es el que se ubica dentro de la órbita. Además, también vamos a encontrar parte de la conjuntiva, parte del párpado, que va a ser aquel tejido conectivo que también está rodeando el globo ocular. Recordemos que el globo ocular mide aproximadamente 2 centímetros de diámetro y está ubicado en la parte anterior de la órbita. Además, se encuentra separado del tejido adiposo que lo rodea por una vaina de tejido conectivo, que es conocida como la cápsula de Tenno. Se lo puede dividir en un polo posterior y en un polo anterior gracias al ecuador geométrico. Y aparte de esto, también vamos a encontrar dos meridianos, uno vertical y otro horizontal. Anatómica e histológicamente, al ojo se lo estudia en 3 capas. Desde la parte más externa tenemos a la capa fibrosa. Esta va a estar formada en su parte anterior por la córnea y en su mayor parte por la esclera. Hay un sitio de transición entre la córnea y la esclera y este se denomina limbo. La segunda capa, que es la capa intermedia, también es conocida como la capa vascular y va a estar formada por la coroides, por el cuerpo ciliar y por el iris. La tercera capa va a ser la capa interna, que va a contener la retina. Existen estructuras que dejan pasar la luz. A estos se los denomina como medios ópticos de difracción. Entre ellos tenemos a la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el cuerpo vítreo. Mientras conseguimos retirar todo el tejido conectivo que rodea el globo ocular, encontramos a una estructura súper importante y estamos hablando del nervio óptico, que va a ser el encargado de transmitir la información a la retina y posteriormente al cerebro. Este se encuentra por la parte posterior del globo ocular y aquí lo podemos observar a mayor detalle. Pero como su presencia resulta un poco incómodo al hacer el estudio de las capas del ojo, vamos a proceder a retirarlo. Una vez retirado el ojo,
podemos ver que por la parte anterior se encuentra la córnea y que por la parte posterior va a estar atravesada por el nervio óptico que previamente ya ha sido quitado para observar a mayor detalle cada una de las capas que componen al ojo. Como se mencionó antes, la capa más externa del ojo es la capa fibrosa. Una de las estructuras que componen esta capa es la córnea. Y para conocer más de ella, primero vamos a hacer un corte a nivel del limbo para separarla de la esclera. Cortamos cuidadosamente y veremos la presencia de un líquido transparente, conocido como el humor acuoso, que se encuentra en la cámara anterior del ojo. Vamos a pasar a ver las características histológicas de la córnea. La córnea se compone de 5 capas, que desde la parte más externa a la más interna van a ser las siguientes. Primero encontramos al epitelio anterior de la córnea. Este va a estar formado de 5 a 6 capas de células que van a estar dispuestas en un epitelio estratificado plano no queratinizado. Va a ser poco permeable y se va a continuar con el epitelio de la conjuntiva. Además, también posee células madres que van a ayudar a sustituir a las células superficiales desgastadas. Luego tenemos a la membrana limitante anterior o también llamada capa de Bowman. Esta va a medir 12 micras y va a ubicarse por debajo de la membrana basal del epitelio anterior de la córnea. Carece de células y es considerada como una parte modificada de la sustancia propia de la córnea o también llamada estroma, que la vamos a ver posteriormente. Además, ultraestructuralmente, esta membrana va a componerse de microfibrillas de colágeno de tipo 1, de tipo 3, de tipo 5 y de tipo 6. Luego tenemos a la sustancia propia de la córnea o también llamada estroma. Este va a representar la mayor parte del espesor de la córnea y se compone de laminillas de colágeno. Entre estas laminillas vamos a encontrar células como fibroblastos muy aplanados o queratocitos que son productores de colágeno. También encontramos linfocitos y macrófagos. Cabe recalcar que las microfibrillas de colágeno que encontramos en esta capa van a ser de tipo 1. Luego tenemos a la lámina limitante posterior de la córnea o también llamada membrana de Descemet. Esta va a tener un espesor o un grosor de 5 micras, pero va a aumentar con los años. Además, va a representar la membrana basal del epitelio posterior de la córnea. Aquí se encuentran colágeno tipo 4 y tipo 8 y se considera como una membrana bastante elástica porque también contiene colágeno tipo 5, tipo 9 y tipo 12. Luego tenemos por último a la última capa, que en este caso es el epitelio posterior de la córnea, mal llamado endotelio corneal. ¿Por qué se lo denomina así? Porque este de aquí va a estar formado por un epitelio simple plano, más no porque tenga que ver con el sistema circulatorio, ¿ya? No tiene ninguna relación con este. Además, este va a ser el encargado de bombear el agua hacia fuera de la córnea y hacia el humor acuoso en la cámara anterior. Las quintas sextas partes de la capa fibrosa corresponden a la esclera. Ahora, con la ayuda de unas tijeras vamos a proceder a cortar esta membrana fuerte y resistente. La esclera tiene una función protectora que va a determinar el tamaño y también la forma del ojo. Su parte posterior va a estar atravesada por el nervio óptico. Antes de pasar a ver las características histológicas que componen a la esclera, identificaremos las otras estructuras extraídas. Con mucho cuidado tratamos de sacar el cuerpo vítreo, que en su parte anterior va a contener al cristalino y al iris. Separamos cada una de las estructuras para poder estudiarlas posteriormente. Apoyándonos de unas tijeras, vamos a proceder a retirar el iris. Una vez separado, vamos a conocer las características de la esclera. La esclera es la mayor parte de la capa fibrosa del globo ocular. Por eso, a continuación, vamos a conocer más acerca de esta capa. Histológicamente, la esclera se compone de 3 capas. Primero tenemos a la lámina epiescleral, que va a estar formada por un tejido conectivo laxo, muy vascularizado, y se va a continuar con la sustancia propia de la esclera. Luego tenemos a la sustancia propia de la esclera o también llamada estroma. Esta va a ser casi vascular y va a estar formada por fibras de colágeno gruesas de tipo 1 y de tipo 3. Luego, por último, tenemos a la
lámina fusca, que en este caso va a estar formada por delgadas fibras colágenas y también por abundantes fibras elásticas. Esta, al estar en contacto ya con la capa media, va a contener un pigmento, que es la melanina. Esta va a estar formada o secretada por los melanocitos, ¿ya? Todas estas tres capas van a estar compuestas por fibroblastos muy aplanados y muy dispersos. La transición entre la córnea y el esclera se denomina limbo. Este histológicamente va a estar compuesto de 4 capas. Primero tenemos a la conjuntiva. Esta va a recubrir la superficie externa del limbo y también la parte anterior del globo ocular. Además, se va a continuar con el epitelio de la córnea. Es parte importante ya que ayuda a proteger y a lubricar el globo ocular. Luego tenemos a la cápsula de Tenon, que es la segunda capa. Va a estar formada por un tejido conectivo colágeno muy denso. Tercer capa va a ser la lámina epiescleral, que va a estar formada por un tejido conectivo denso que se encuentra justo sobre el estroma límbico. Ahora, el estroma límbico va a hacer una transición entre la sustancia propia de la córnea y la sustancia propia del esclera. Además, el limbo va a estar compuesto por un aparato de drenaje del humor acuoso. Este va a estar ubicado en el ángulo iridocorneal, en donde podemos encontrar lo que va a estar formado por una red o malla trabecular y también por el conducto de Slem. Este es muy importante, ya que en caso de la obstrucción de este conducto puede dar origen a un glaucoma, ya que este ayuda a mantener o es el encargado de mantener la presión intraocular normal. La capa intermedia del globo ocular va a estar formado, como ya sabemos, por la coroides, por el iris y por el cuerpo ciliar. Vamos a estudiar ahora las características histológicas de la coroides. La histología de la coroides se resume en 4 capas. Primero vamos a tener a la lámina supracoroidea. Esta lámina supracoroidea va a estar formada por una red laxa de membranas agrupadas con fibras colágenas y también con fibras elásticas. Además, encontramos células como los melanocitos que van a ayudar a secretar los gránulos de melanina y es por eso que esta capa va a tener una intensa pigmentación. Luego vamos a encontrar la sustancia propia de la coroides, que va a ser la masa principal de la coroides y va a ser muy vascularizada. Entre estos vasos sanguíneos vamos a encontrar células, como por ejemplo los macrófagos, los melanocitos y también los linfocitos. La tercera capa es la lámina coroidocapilar, que va a ser una red de capilares que van a ser de superficie y van a provenir de la sustancia propia. Además, va a tener un drenaje en estas mismas vénulas. Y los capilares que encontramos en esta capa va a ser de tipo fenestrados. Además, va a estar formada por un tejido conectivo que contiene fibras colágenas y también contiene fibras elásticas. La cuarta y última capa de la coroides es la lámina basal o también membrana de Bruch. Esta va a separar el epitelio pigmentario de la retina de la membrana coroidocapilar de la coroides. Ahora vamos a pasar a ver las características histológicas del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, desde la parte más externa a la más interna, se compone de 6 capas. La primera capa que encontramos va a ser la lámina supracoroidea. Esta es una estructura laxa de transición entre el cuerpo ciliar y la esclera. Además, va a estar irrigada por las arterias ciliares que van a anastomosarse, es decir, van a unirse y así poder formar el círculo arterial mayor del iris. La segunda capa que encontramos va a estar formada por el músculo ciliar. Este va a estar formado a su vez por fibras musculares lisas que van a estar dispuestas en distintas direcciones, ya sea meridionales, circulares o también radiales. En conjunto, estas fibras musculares van a formar el músculo de la acomodación, que sirve para aumentar la curvatura del cristalino y hacer posible la visión de cerca. La tercera capa que encontramos es la capa vascular o también llamada estroma. Esta va a estar compuesta por un tejido conectivo que va a ser muy vascularizado y las arterias que irrigan esta capa van a provenir del círculo arterial mayor del iris y los capilares que encontramos en esta capa van a ser de tipo fenestrados. La cuarta capa va a ser la membrana basal o también llamada membrana de Bruch. Esta va a tener las mismas características histológicas que encontrábamos en la coroides. Y además va a representar la membrana basal del epitelio pigmentario, que es la siguiente capa que describiremos.
Ahora, este epitelio ciliar pigmentario va a estar formado por una única capa de células cúbicas que van a tener un citoplasma con abundantes gránulos de melanina. Por eso se debe su nombre, de pigmentario. Luego tenemos la sexta y última capa del cuerpo ciliar, que va a ser el epitelio ciliar no pigmentado. Esta capa va a variar de cúbico a cilíndrico y va a ser el encargado de secretar el hialuronano y también el colágeno, que luego va a derivarse hacia el cuerpo vítreo. Además, va a representar la parte nerviosa de la retina fotosensible. El iris es una zona muy pigmentada del ojo. Por eso, al extraerse, se ve de un color oscuro. Ahora vamos a pasar a ver las características histológicas del iris. El iris se compone de 4 capas histológicamente según Henneser. La primera capa que vamos a encontrar es la capa limitante anterior. Esta va a ser una modificación de la parte anterior del estroma del iris, que es la siguiente capa que vamos a ver. Además, esta capa también contiene células como fibroblastos y también como melanocitos. La segunda capa es el estroma del iris. Esta capa va a estar compuesta por tejido conectivo laxo que tiene fibras colágenas y también tiene células. Estas células pueden ser fibroblastos, melanocitos, mastocitos y macrófagos. También va a contener una banda muscular que va a conformar el esfínter de la pupila, es decir, el músculo constrictor de la pupila. Y en cuanto a su vascularización, se menciona que va a estar irrigada por las arterias ciliares largas. La tercera capa va a ser la capa no pigmentada o también llamado epitelio anterior del iris, y esta va a ser una capa simple de células mioepiteliales. Además, va a tener una parte anterior que es muscular y conforma el músculo dilatador de la pupila, mientras que su parte posterior va a ser epitelial y va a tener un epitelio simple cúbico, que va a tener abundantes gránulos. Luego vamos a tener a la cuarta y última capa del iris, que va a ser el epitelio posterior pigmentario. Este va a estar formado por una única capa de células cilíndricas que van a tener abundantes gránulos de melanina, y esto es lo que le confiere a esta capa una gran pigmentación. Aquí podemos observar a mayor detalle la capa interna del globo ocular. Esta va a estar formada por la retina. La retina histológicamente se compone de 10 capas. Desde la parte más externa a la más interna van a ser las siguientes capas. Primero, tenemos al epitelio pigmentario. Este epitelio pigmentario va a estar formado por una única capa de células cúbicas con microvellosidades cortas. Además, no contiene complejos de unión. Esta capa es muy importante ya que forma la barrera hematorretiniana que va a ayudar a regular el pasaje de las moléculas hacia la retina. La segunda capa es la capa de fotorreceptores y, como su nombre lo indica, va a estar formada por las células fotorreceptoras, que son los conos y los bastones. Estas células van a tener una estructura que se detalla en un segmento interno y en un segmento externo. La tercera capa de la retina es la capa limitante externa. Esta va a ser una membrana fenestrada muy delgada, con zónula adherens, y va a estar ubicada entre los segmentos internos de los fotorreceptores y las células de Müller. La cuarta capa va a ser la capa nuclear externa, o también llamada granulosa externa, y contiene a los núcleos de los conos y de los bastones. La quinta capa es la capa plexiforme externa, y esta es una zona de transición entre los fotorreceptores y la primera neurona central. La sexta capa también es llamada como la granulosa interna porque es la capa nuclear interna, y esta va a tener 4 tipos de células. Primero, las células horizontales, también tiene células bipolares, células de Müller y células amácrinas. La séptima capa va a ser la capa plexiforme interna, y esta va a estar formada por una red densa y compleja que está en sí formada por las prolongaciones de las células amácrinas y también por los axones de las células bipolares y las dendritas de las células ganglionares. Como octava capa vamos a tener a la capa ganglionar. Esta va a estar compuesta por los cuerpos celulares de las células ganglionares enanas y de las células ganglionares difusas.
La novena y penúltima capa de la retina es la capa de fibras nerviosas. Esta contiene los axones de las células ganglionares que se dirigen hacia el disco del nervio óptico en la parte posterior del globo ocular. Y ninguna de estas va a pasar por la fobia central. La última capa de la retina se llama capa limitante interna y esta va a poseer los extremos internos ensanchados de las células de Müller y las prolongaciones de las células de la astróglia. Los medios ópticos de difracción son la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el cuerpo vítreo. Como ya hemos visto las características de la córnea y el humor acuoso, ahora vamos a pasar a ver las características del cristalino y del cuerpo vítreo. Antes de pasar a describir al cristalino y al cuerpo vítreo, tenemos que separarlos. Cuidadosamente con nuestros dedos vamos a tomar el cristalino del cuerpo vítreo, empujando hacia la parte superior. En mis manos se encuentra el cristalino. El cristalino es un lente biconvexo que se encuentra ubicado entre el iris y el cuerpo vítreo. Además, va a tener una posición fija gracias a las fibras zonulares que emite el cuerpo ciliar. Este va a tener 15 dioptrías de las 58 dioptrías que contiene el ojo, ya que la mayor parte de estas dioptrías se encuentran ubicadas en la córnea. Además, el diámetro del cristalino va a ser variable, ya que al momento de nacer este va a medir 6.5 milímetros de diámetro. A los 15 años este va a aumentar a 9 milímetros de diámetro y a los 90 años el diámetro del cristalino va a ser de 9.5 milímetros. Además, el espesor del cristalino también varía, ya que al momento del nacimiento este va a medir 3.5 milímetros de espesor y a los 90 años va a medir 5 milímetros. Cabe recalcar que es muy importante conocer las características histológicas del cristalino. A continuación conoceremos de qué está compuesta cada una de sus capas. Este va a estar compuesto de 3 capas. Y desde la parte más externa a la más interna vamos a tener las siguientes. Primero vamos a tener a la cápsula, que va a rodear al epitelio del cristalino y va a ser gruesa. Además va a contener fibras de colágeno de tipo 1, de tipo 3 y también de tipo 4. Y además también contiene glucoproteínas como lo son la laminina y la fibronectina. La segunda capa va a ser el epitelio del cristalino. Este va a estar compuesto por un epitelio simple cúbico que va a recubrir la superficie interna del cristalino y también va a faltar en su superficie posterior. Además, se caracteriza por ser una estructura en constante formación, ya que va a constituir a las células que posteriormente formarán las fibras del cristalino, que es la siguiente capa que veremos a continuación. Ahora, entonces, las células o fibras del cristalino van a tener una forma de U y además van a estar incluidas en el núcleo del cristalino o del lente óptico. Podemos ver que esta hendidura que ha quedado en el cuerpo vítreo es la fosa hialoidea donde se ubica el cristalino. El cuerpo vítreo es una estructura transparente redondeada que ocupa las cuartas-quintas partes del globo ocular. Su función es mantener fijas las estructuras del globo ocular como tal. Se ubica entre el cristalino y la retina. En la vida embrionaria, este va a contener una arteria que es denominada como la arteria hialoidea. Esta desaparece semanas antes del parto. Y solamente va a permanecer el conducto hialoideo donde se situaba esta arteria. El cuerpo vítreo como tal está formado del 99% de agua, tiene hialuronano disuelto en él y está también formado por una red de microfibrillas de colágeno de tipo 1. Tiene células como los hialocitos, que son un tipo de fibroblastos que van a tener una función de fagocitosis, es decir, que tienen propiedades de macrófagos. Además van a ser los encargados de producir el hialuronano. Eso ha sido todo por el video de la disección del ojo. Espero que haya sido comprensible el tema y recordemos que el ojo es una estructura muy importante en el ser humano que se compone de 3 capas.
La capa más externa va a ser la capa fibrosa, la capa intermedia es la capa vascular, la capa interna es la capa nerviosa y contiene la retina. Y es aquí en la retina donde se va a llevar a cabo el proceso de la visión, para así poderla transportar mediante el nervio óptico hacia el cerebro. Y en el cerebro ya se va a llevar a cabo la interpretación de esta información visual en las áreas ya mencionadas al principio del video. Recordemos que existen dos tipos de visión. La visión fotópica, que va a ser la responsable de observar los detalles en el día y va a estar relacionado con los conos. Y la visión escotópica, que va a ser aquella que va a estar relacionada con la visión en la noche o en la oscuridad y va a estar asociada con los bastones. Eso ha sido todo, muchas gracias.